Imagina por un momento que caminas por un largo corredor de puertas cerradas. Cada puerta representa una prisión, miedo, culpa, adicción, orgullo, soledad. Mientras avanzas, escuchas voces detrás de esas puertas, clamando por libertad, gritando por salvación. Pero al final del corredor hay una puerta abierta y del otro lado hay luz, hay vida, hay libertad. Hoy quiero hacerte una pregunta que no puedes evadir. ¿Sigues atrapado en alguna de esas celdas o ya has cruzado el umbral hacia la verdadera libertad? Jesús declaró en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es una metáfora, no es poesía religiosa, es una realidad disponible para ti aquí y ahora. No importa qué cadenas te atan, no importa cuántas veces hayas intentado romperlas y hayas fracasado. Hoy, el mismo Cristo que resucitó de entre los muertos te extiende su mano y te dice: ven, levántate, sal de la prisión, sé libre. Este es el momento de decidir. Este es el momento de escuchar su voz. Reconoce tu esclavitud al pecado. Imagina estar encadenado en una celda oscura. El aire es pesado, el espacio estrecho. Y aunque golpeas las paredes y gritas por ayuda, nadie responde. Así es la condición espiritual del hombre sin Cristo. Esclavo, prisionero, condenado. No importa cuánto intente escapar. Sin un libertador, sus esfuerzos son en vano. Así describe la Biblia la realidad del ser humano separado de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 16 declara: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Amigo que me escuchas, el pecado no es simplemente un error o una travesura inocente. El pecado es una cadena invisible que se envuelve alrededor de la mente, del corazón y del alma. Es una esclavitud silenciosa que roba la paz, arruina el propósito y separa eternamente del Creador. Mira alrededor. ¿No ves el dolor del mundo? La violencia, el odio, la corrupción. ¿De dónde crees que viene? No es producto simplemente de sistemas políticos fallidos o de educación deficiente. Es el fruto amargo de un corazón esclavizado al pecado. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tú puedes decir: pero yo soy una buena persona. No he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie. Sin embargo, la esclavitud del pecado no se mide solamente por crímenes visibles, sino por la rebelión interna contra Dios. Cada mentira, cada pensamiento de orgullo, cada indiferencia hacia el prójimo son eslabones que refuerzan las cadenas invisibles. Romanos capítulo 3, versículo 23 afirma con claridad: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No algunos, no los peores, todos, tú y yo incluidos. Reconocer esta verdad no es señal de debilidad, sino el primer paso hacia la libertad. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Eres libre o simplemente has aprendido a vivir encadenado? Muchos hoy en día caminan en su vida cotidiana sin darse cuenta que sus corazones están encarcelados. Se han acostumbrado a su prisión, la han decorado, la han embellecido, pero sigue siendo una celda. La historia nos enseña que toda gran liberación comenzó con un momento de conciencia. Los esclavos de Egipto clamaron a Dios. Los oprimidos bajo regímenes crueles anhelaron su libertad. De igual forma, tu alma no podrá ser libre mientras no reconozcas que está cautiva. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, lo describe con precisión escalofriante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muertos en vida, eso éramos, dominados por impulsos ajenos a la voluntad de Dios, esclavizados por un sistema de pecado que gobernaba cada pensamiento y acción. Hoy te invito a un acto de valentía. Mira en tu interior sin filtros, sin excusas, sin máscaras. ¿Qué ves? No hay libertad verdadera sin confesión sincera. No hay redención sin primero admitir la esclavitud. Pero no terminaremos aquí. No. Hay esperanza más allá del reconocimiento. Hay un libertador que ha roto las cadenas. Y ese será nuestro siguiente paso.
encontrarnos cara a cara con el único capaz de abrir la puerta de nuestra prisión. Recibe a Cristo como tu libertador. En la historia de la humanidad hay momentos donde un grito de libertad rompe el silencio de siglos de esclavitud. No fue diferente en el plano espiritual. Cuando el hombre reconoció su esclavitud al pecado, el cielo no permaneció indiferente. Dios mismo descendió, no como un general armado, ni como un emperador soberbio, sino como un humilde carpintero de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el libertador prometido, y su misión era clara: romper las cadenas del pecado, abrir las puertas de la prisión espiritual y conducir a los cautivos hacia la verdadera vida. Isaías capítulo 61, versículo 1, había profetizado siglos antes: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cada palabra de esta profecía se cumplió en Jesús. Él no vino a reformar un sistema corrupto. No vino a ofrecerte simplemente una mejor versión de tu antigua vida. Él vino a darte vida nueva. Juan capítulo 8, versículo 36 lo deja claro. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero esta libertad no se recibe por herencia, ni por tradición, ni por buenas obras. Se recibe por fe. Cristo no forza la puerta de tu corazón. Él toca, Él llama, pero depende de ti abrir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La libertad comienza con un acto sencillo pero poderoso: recibir a Cristo como Salvador y Señor, no como un accesorio más en tu vida, no como un amuleto para los tiempos difíciles, sino como el Rey que viene a tomar su trono en tu alma. Quizá en este momento sientes esa voz suave pero insistente en tu interior. No es casualidad. Es el Espíritu de Dios invitándote a dejar de luchar solo, a rendirte ante el único que puede salvar. No ignores ese llamado, porque ignorar al libertador es permanecer en cadenas, aunque las hayas maquillado de religiosidad o éxito humano. Recibir a Cristo es reconocer que tú no puedes salvarte a ti mismo. Es rendir tu voluntad, tus planes, tus sueños, tus pecados, todo tu ser a Él. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10 establece el camino: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe en Cristo no es un simple sentimiento, es un acto de entrega, una decisión consciente de abrazar su sacrificio en la cruz como suficiente y perfecto para redimirte. Visualiza la escena: una prisión oscura, húmeda, fría, y de repente se escucha el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abre. El guardián de tu alma, Jesucristo, extiende su mano ensangrentada y te dice: ven, yo he pagado el precio, tú eres libre. La pregunta crucial es: ¿aceptarás su mano? ¿O preferirás permanecer en la familiaridad de tu celda, atado por el miedo, la duda y el orgullo? Hoy, mientras escuchas estas palabras, estás en un cruce de caminos. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán gruesas sean tus cadenas, Cristo tiene el poder de romperlas todas, pero debes recibirlo. Debes invitarlo a ser no solo tu Salvador, sino también tu Señor. Renueva tu mente con la verdad de Dios. Aceptar a Cristo como tu libertador es el primer paso glorioso. Pero amigo, la verdadera libertad no se sostiene solo en un momento de decisión. La verdadera libertad necesita ser cultivada, protegida, afirmada cada día. Y eso comienza en el terreno más estratégico de todos: tu mente. La mente humana es un campo de batalla. Aunque Cristo haya roto tus cadenas, los viejos patrones de pensamiento, las mentiras del enemigo y las heridas del pasado tratarán de arrastrarte de nuevo a la esclavitud. Por eso, la Escritura nos manda de manera urgente en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedes vivir una vida nueva pensando como un esclavo viejo. No puedes caminar en libertad si tu mente sigue atada a las mentiras que un día creíste sobre ti mismo, sobre Dios, sobre el mundo. Renovar tu mente es esencial para vivir plenamente la libertad que Cristo te ha dado. ¿Y cómo se renueva la mente? No es por magia, no es por emociones pasajeras, es sumergiéndola todos los días en la verdad eterna de la palabra de Dios. Jesús mismo oró por nosotros en Juan capítulo 17. Versículo 17 diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada página de la Biblia es un martillo que rompe cadenas mentales. Cada versículo es una llave que abre puertas cerradas. Cada promesa es un faro que guía al alma en medio de la tormenta de dudas. Quizá te preguntas, ¿por qué? Si ya he recibido a Cristo, sigo luchando con viejos hábitos, con temores, con pensamientos autodestructivos. La respuesta es clara. Necesitas renovar tu mente. La salvación es instantánea, pero la transformación es un proceso. Y ese proceso ocurre día tras día cuando reemplazas las mentiras con la verdad. Déjame ilustrarlo. Imagina a un prisionero que ha sido liberado después de años de encierro. La puerta está abierta, pero él sigue actuando como si aún estuviera bajo vigilancia. Mira por encima de su hombro, teme a cada sonido. Duda de su libertad. ¿Por qué? Porque su mente aún está programada para el cautiverio. Hasta que no renueve su entendimiento y abrace su nueva identidad de hombre libre, seguirá viviendo como esclavo en medio de la libertad. Tú y yo somos ese prisionero. Y el único antídoto para la mentalidad de esclavitud es la palabra viva de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 nos llama a esta transformación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un llamado radical. No basta con leer la Biblia ocasionalmente. Hay que meditar en ella, memorizarla, hablarla, orar con ella, dejar que sus principios moldeen cada rincón de nuestro pensamiento. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir. ¿Seré hoy un esclavo de las mentiras o un hijo libre de la verdad? La libertad espiritual no es ausencia de lucha, es presencia de verdad en medio de la batalla. Cada vez que eliges pensar conforme a la palabra, cada vez que rechazas una mentira y afirmas una promesa divina, tus cadenas se debilitan un poco más y tu caminar se vuelve más firme. Ora constantemente para mantenerte libre. Habiendo renovado tu mente con la verdad de Dios, ahora debes entender algo esencial. La libertad espiritual no es un terreno que se conquista una vez y para siempre. Es un territorio que debes vigilar y defender todos los días. ¿Cómo? A través de la oración constante. La oración no es solo un rito ni una lista de deseos que presentamos a Dios. Es la línea de comunicación vital con nuestro libertador. Cuando dejas de orar, dejas de recibir las instrucciones del comandante supremo. Y un soldado desconectado de su capitán es presa fácil del enemigo. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. La oración es como el oxígeno para el alma libre. Sin ella, la mente vuelve a enredarse en dudas. El corazón se enfría, la visión se nubla, y antes de que te des cuenta, las cadenas del miedo, la tentación o el orgullo están de nuevo intentando atarte. Mira la vida de Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Santo, el sin pecado. ¿Qué hacía constantemente? Oraba. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos muestra. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús necesitaba orar para mantenerse en perfecta comunión con el Padre y resistir toda tentación, ¿cuánto más tú y yo? La oración no solo nos conecta con Dios, también nos fortalece contra el ataque espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos instruye a orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Cada oración sincera es como un ladrillo colocado en el muro de tu protección espiritual. Cada súplica ferviente es una espada que repele las mentiras que intentan infiltrarse en tu mente. ¿Te has preguntado por qué a veces te sientes débil, confundido o tentado más de lo normal? Examina tu vida de oración. Donde hay poca oración, hay mucha vulnerabilidad. Permíteme llevarte a imaginar una escena de guerra. Soldados en el campo de batalla, comunicándose por radio con su base de operaciones. Mientras esa comunicación esté activa, reciben dirección, apoyo, advertencias. Pero si cortan la señal, quedan aislados, desorientados y en peligro mortal. Así es el cristiano que abandona la oración. Por eso, amigo, la oración debe ser tu respiración espiritual. Ora en la mañana antes de enfrentar el día. Ora en el mediodía cuando las cargas se acumulen. Ora en la noche antes de cerrar tus ojos. Ora en tus victorias, para no llenarte de orgullo. Ora en tus derrotas, para no caer en la desesperación. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos da una promesa gloriosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo te libera del peso de la ansiedad, también custodia tu mente y corazón para que no vuelvas a caer en esclavitud. Resiste las tentaciones que quieren volverte a atar. La oración constante te mantiene fuerte, conectado al corazón de Dios. Pero ahora llega el siguiente gran desafío de la libertad. Resistir las tentaciones que buscarán, una y otra vez, volverte a atar. Y quiero que entiendas algo hoy. La tentación no desaparece simplemente porque eres libre en Cristo. De hecho, ahora que has sido liberado, eres un blanco aún más visible para las fuerzas del mal. El enemigo no se resigna fácilmente a perder un alma que una vez tuvo cautiva. Él intentará seducirte, engañarte, provocarte a caer. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos da esta advertencia solemne. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no se presenta siempre como un monstruo horrendo. Muchas veces se disfraza de luz, de placer, de una pequeña inofensiva concesión. Así empieza a forjar de nuevo las cadenas que Cristo ya rompió. Pero tú no eres llamado a ceder. Eres llamado a resistir, no en tus fuerzas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Santiago capítulo 4, versículo 7, declara la estrategia simple pero poderosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Observa el orden. Primero someternos a Dios y luego resistir al diablo. No podemos resistir si no estamos primero rendidos a la autoridad divina. Cada tentación que enfrentas es un cruce de caminos. Puedes elegir alimentar los viejos deseos y abrir una grieta para que el enemigo entre, o puedes cerrar esa puerta de golpe, reafirmando que eres un hijo libre, comprado por la sangre de Jesús. Déjame ilustrarlo. Imagina a un esclavo que ha sido liberado, pero un día escucha la voz de su antiguo amo llamándolo desde la distancia. La voz suena familiar, cómoda, tentadora. Si el esclavo se acerca, si dialoga, si permite que la nostalgia lo invada, poco a poco caerá de nuevo bajo ese dominio. Pero si recuerda quién es ahora, si se mantiene firme y rehúsa responder a esa voz, su libertad permanece intacta. Así debes actuar tú. No dialogues con la tentación, no negocies con el pecado, no acaricies pensamientos peligrosos. Huye, resiste, aférrate a la verdad de tu identidad en Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 nos da una promesa para los momentos de prueba. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Dios siempre provee una salida. No estás solo en la lucha. No estás abandonado en medio de la batalla. Cada vez que resistes, cada vez que eliges la obediencia sobre la gratificación momentánea, tus cadenas se debilitan más y tu espíritu se fortalece.
Recuerda, resistir hoy es permanecer libre mañana. Usa tu libertad para servir y amar a otros. Después de resistir las tentaciones y mantener firme tu libertad en Cristo, debes entender que esa libertad no es un fin en sí mismo. Es un medio. No fuiste liberado solo para disfrutar una vida personal de paz interior, sino para convertirte en un instrumento de Dios en las vidas de otros. La libertad que recibiste no debe ser almacenada en un rincón de tu alma como un tesoro escondido. Debe ser compartida, extendida, multiplicada. Tu libertad tiene un propósito: servir y amar. La Biblia lo expresa claramente en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es uno de los errores más comunes. Pensar que ser libre significa hacer lo que queramos, vivir sin rendir cuentas, perseguir placeres egoístas. Pero esa no es la libertad de Cristo. Esa es solo otra forma de esclavitud disfrazada. La verdadera libertad es poder amar como Cristo amó, poder dar como Él dio, poder servir con humildad sin esperar reconocimiento humano. Es caminar por este mundo, no buscando ser servido, sino buscando a quién servir. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el único verdaderamente libre, utilizó su libertad para arrodillarse ante los pies sucios de sus discípulos y lavarlos. Se entregó a la cruz para liberar a esclavos de toda generación. Tú también, ahora libre en Él, estás llamado a un estilo de vida radicalmente diferente. ¿Quieres conservar tu libertad? Entonces úsala. Úsala para levantar al caído. Úsala para consolar al afligido. Úsala para compartir la esperanza que arde en tu pecho. Imagina a un hombre liberado de una prisión oscura. Él podría simplemente correr hacia su nueva vida y olvidar a todos los demás que quedaron atrás. O podría regresar con su experiencia, con su testimonio y abrir las puertas para otros prisioneros. Esa es la verdadera grandeza de la libertad, multiplicarla. La Escritura nos llama a ser canales, no cisternas, no retener el amor, sino derramarlo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 nos exhorta: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tus dones, tu tiempo, tu testimonio, tu amor, no son tuyos. Son recursos divinos puestos en tus manos para que otros conozcan también la libertad en Cristo. ¿Te has preguntado a quién puedes tocar hoy? ¿A quién puedes servir? ¿A quién puedes amar, no en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu? No dejes que tu libertad se oxide por falta de uso. No la guardes como un trofeo. Conviértela en un estandarte que otros puedan seguir. Permanece firme y no retrocedas. Mientras sirves y amas con la libertad que Cristo te dio, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una fe más fuerte, una convicción más profunda, una vida que se niega a volver atrás. Pero permíteme advertirte con el corazón en la mano: el peligro de retroceder siempre acecha. Por eso la Escritura nos llama una y otra vez a permanecer firmes. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos exhorta claramente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Retroceder es fácil. Permanecer firme es una decisión diaria. Cada mañana que abres los ojos tienes ante ti una elección: avanzar hacia la plenitud de Cristo o resbalar lentamente hacia las viejas cadenas. El retroceso espiritual rara vez ocurre de forma repentina. No es un gran salto hacia atrás, sino pequeños pasos, pequeñas concesiones, pequeños olvidos. Es dejar de orar un día, es ceder ante una pequeña tentación, es permitir que la voz del viejo amo susurre otra vez en tu mente. Por eso debes ser radical, no debes coquetear con el pasado, no debes mirar atrás como la esposa de Lot, quien, al volverse, se convirtió en estatua de sal, como narra Génesis capítulo 19, versículo 26.
La libertad espiritual es como remar contra corriente. Si dejas de remar, no te quedas donde estás, retrocedes. La palabra de Dios te equipa para esta batalla diaria. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No puedes permanecer firme si estás desnudo espiritualmente. Necesitas el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Necesitas estar armado cada día, no con armas humanas, sino con las armas poderosas en Dios. Y cuando vengan las dudas, cuando las circunstancias te zarandeen, cuando las voces del miedo y la culpa intenten susurrarte que vuelvas atrás, debes recordar una verdad eterna: Dios es quien te sostiene. Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara esta promesa gloriosa: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú no estás peleando esta batalla solo. El mismo Dios que te llamó, que te liberó, es el que te capacita para permanecer firme hasta el final. Imagínate un soldado en el campo de batalla, cansado, herido, pero negándose a abandonar su puesto. Así debes ser tú. No importa cuántas veces tropieces. Lo importante es que te levantes, que no te rindas, que no retrocedas. Retroceder sería negar la obra que Dios ha hecho en ti. Retroceder sería insultar la sangre que fue derramada para tu redención. Retroceder sería declarar, con tus actos, que la esclavitud era mejor que la libertad. No, hoy tú decides permanecer firme. Hoy tú decides avanzar. Hoy tú proclamas que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Como dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Conclusión conectando todos los puntos. Así como comenzamos este viaje reconociendo nuestra necesidad de libertad, así terminamos reafirmando nuestro llamado a vivir en esa libertad, a cuidar esa libertad, a resistir, a servir, a amar y a permanecer firmes hasta el día en que Cristo venga o nos llame a casa. La libertad espiritual no es un evento, es un estilo de vida. Es una carrera que se corre hasta cruzar la meta. Y hoy, amigo mío, Dios te llama no solo a ser libre, sino a vivir como un verdadero hijo libre del reino de Dios. Hoy hemos caminado juntos a través del llamado de Dios a la libertad. Hemos visto que no basta con conocer la verdad. Debes abrazarla, caminar en ella, pelear por ella, servir a otros con ella y permanecer firme hasta el final. La libertad espiritual no es para los indiferentes, no es para los que juegan a la religión, es para los que están dispuestos a morir a sí mismos, a cargar su cruz cada día, a seguir a Cristo contra viento y marea. Hebreos capítulo 10, versículo 39 nos advierte solemnemente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y tú? ¿De qué grupo formarás parte? Hoy Dios te llama a vivir en la libertad que su sangre compró para ti, a dejar atrás el pasado, a no permitir que el enemigo te encadene otra vez, a levantarte, servir, amar y correr esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de tu verdadera libertad. No mires atrás, no retrocedas. El reino de Dios te espera. Hasta la próxima. Dios te bendiga.